Buenos días, apreciados jóvenes y amigos que nos escuchan en esta mañana, deseando que el Señor les bendiga. Vamos a hacer un repaso de la palabra del Señor para que Dios pueda compartir con nosotros en esta oportunidad y nosotros también con los hermanos. Vamos a orar para que el Señor nos acompañe. Bendito Padre, queremos repasar el estudio de esta semana. Queremos que tú nos ayudes a entender el mensaje. Bendice a quienes lo van a escuchar y quienes van a compartir para que podamos, Señor, comprender lo que tú has querido mostrarnos durante esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, quiero compartirles entonces la lección, el repaso. Dice la Biblia como fuente autoritativa de nuestra teología. Ese es el título que hemos tenido durante esta semana. Nosotros entendemos y hemos comprendido durante esta semana que existen algunas fuentes que pueden ser influyentes en nuestra comprensión de la Escritura y al mismo tiempo en la forma como Dios ha revelado el mensaje en nuestros días, porque nosotros estamos estudiando, ¿cierto?, cómo poder enfrentar el estudio de las Escrituras y cómo poder comprender mejor a Dios, porque ese es el propósito que Dios tiene cuando nosotros hemos estudiado durante estos días acerca de la Biblia. Y dentro de los principios establecidos que existen para poder enfrentar el estudio y el enfoque de la Sagrada Escritura, se encuentra, ¿cierto?, la tradición. ¿Ah? Bueno, hay algunos textos en la Biblia, por ejemplo, como Colosenses 2:8, yo lo voy a leer, dice: tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes os quieren engañar con teorías y falsos argumentos, pues ellos no se basan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. La tradición tiene cosas positivas. Por ejemplo, en nuestra historia, de alguna manera nos transmite las lecciones y las experiencias que vivieron nuestros antepasados para no cometer los mismos errores. Nosotros encontramos algunas tradiciones dentro de la Biblia, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Purim y el Tumim, que recordaba, ¿cierto?, la liberación del pueblo de Dios. Y a través de la historia han habido muchos eventos que evocan ciertas tradiciones. Por ejemplo, allí en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias, que recuerda la llegada de los padres peregrinos cuando llegaron a América en busca de la libertad. Ahora, pero por otro lado, existen algunas cosas que son negativas en relación a la tradición. Por ejemplo, las tradiciones pueden llegar a suplantar la verdad. Ahí en Marcos, en el capítulo 7, desde el versículo del 1 al 13, nosotros recordamos la historia de los fariseos cuando criticaban a los discípulos porque ellos no se lavaban las manos antes de comer. En la realidad, el tema del lavamiento de las manos tenía más que ver con una cuestión de ritual, de purificación, porque como ellos se acercaban a los gentiles y compartían con ellos, entonces los fariseos pensaban que había que lavarse las manos para librarse de la contaminación de haber tocado a un gentil, más que por una cuestión higiénica. Nosotros sabemos que por higiene uno se lava las manos antes de comer, pero el significado que le daban los judíos al lavamiento de manos tenía que ver más con una tradición que con un asunto de higiene. Entonces ahí se agregaron elementos erróneos a una costumbre que en el fondo podía haber sido algo positivo, porque yo creo que lavarse las manos no es negativo, todo lo contrario, por un asunto de higiene, pero lo transformaron en un ritual. Por otro lado está la experiencia. La experiencia. Ahora, la palabra de Dios allí en Gálatas, en el capítulo 4, en el verso 5, voy a leer el texto, dice: ¿dónde pues está aquel sentimiento de felicidad que experimentabais? Porque os doy testimonio de ser posible os hubiera sacado vuestros propios ojos, dice, para dármelos. ¿Qué hay de bueno en la experiencia? Primero, nuestra comprensión. Todo lo que hacemos en la vida se basa en parte en nuestra experiencia. La experiencia es buena, en algún sentido. Todas las cosas que nosotros vivimos nos ayudan a comprender cómo enfrentar el mundo, y eso es una realidad, no podemos negarlo. Pero recordar la forma en que Dios también nos ayudó
o estuvo a nuestro lado en momentos difíciles en el pasado, nos ayuda también a estar más fortalecidos y a comprender que el Señor siempre nos acompaña en nuestra vida hacia un propósito o una meta que nosotros queramos lograr. Pero por otro lado, también la experiencia tiene su lado negativo. No todas las experiencias son buenas. En ocasiones nosotros experimentamos sentimientos y emociones que no provienen del Señor, no provienen de Dios, y algunas personas atribuyen esos sentimientos y emociones a Dios. Por eso es peligroso buscar sentido a nuestra fe a través de lo que sentimos, a través de nuestras emociones. Sin duda hay personas que basan su experiencia de vida a través de las emociones y hacen de esto una doctrina. Lo que sentimos o experimentamos en ciertos momentos cuando tenemos una experiencia de vida, si contradice la Biblia de alguna forma, no tiene mucho sentido creer que siempre Dios nos está guiando a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Todo lo que nosotros vivimos y todo lo que nosotros hacemos, si está en armonía, ¿cierto?, con la palabra de Dios, podemos decir que son experiencias positivas y son buenas de vivir. Por lo tanto, la experiencia no necesariamente es negativa. Las experiencias son buenas para sacar un aprendizaje de lo vivido. El otro tema que vimos fue el tema de la cultura. La cultura. Hay un texto de la Biblia que se encuentra allí en 1 de Juan, capítulo 2, en el verso 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, dice, sino del mundo. Ahora, ¿qué hay de bueno en la cultura? En la realidad, a veces la cultura en algunos países y en algunos lugares tiene una poderosa influencia. Ahora nosotros encontramos que la Biblia de alguna manera también tiene cierta influencia de la cultura, porque eso es normal. Todos nosotros en distintos lugares tenemos distintas culturas. Yo tengo aquí escrito en mi follito de la escuela sabática que nosotros somos influenciados y moldeados por la cultura también. Nadie puede escapar de ella. De hecho, nosotros vamos a encontrar que muchos relatos de la Biblia fueron afectados de alguna forma por la cultura de aquel entonces. Por lo tanto, aún en los que no han sido afectados por la cultura, dentro de las enseñanzas de la palabra del Señor, nosotros vemos que si a lo mejor no los afecta la cultura que está en el relato bíblico, pueden ser afectados por la cultura del lugar donde ellos viven. Pero nosotros entendemos que la palabra del Señor se amolda o de alguna manera, ¿cierto?, es compatible con todas las enseñanzas de los distintos lugares o de las distintas tradiciones. Yo creo que nosotros tenemos que ir entendiendo que la cultura nuestra no puede afectar, ¿cierto?, o nuestro modo de actuar no puede, digamos, afectar el estudio de las escrituras. No tendría por qué hacerlo. De hecho, en muchos lugares, en muchos países, se estudia la Biblia, ¿cierto?, en África, en China o en el Medio Oriente, en Australia, también en las culturas, digamos, de los países, como por ejemplo en nuestro país, podríamos decir la cultura aymara. Yo estuve con los aymara en algún momento y nosotros entendemos que ellos entendían la escritura como la entendemos nosotros, aunque sin duda ellos tenían una cultura distinta y diferente a la nuestra, pero aún así el mensaje, ¿cierto?, no pierde su contenido. La norma varía, pero el principio permanece. Una cosa importante, aunque nosotros sabemos que la Biblia tiene digamos, cultura, debemos entender que la cultura a los principios de la Biblia, ¿cierto?, la Biblia trasciende la cultura, en otras palabras, ¿ya? Eso es importante. Ahora, ¿qué hay de malo en la cultura? La cultura puede tener rasgos que nos hagan parecer, digamos, algunas cosas como buenas y otras cosas como malas. Pero esos rasgos de cultura, ¿cierto?, tenemos que irlos evaluando también dentro del relato sagrado, y deben ser, digamos, algunos rasgos culturales que a veces nosotros queremos imponerlo
a la gente, digamos, creyendo que son parte de la Biblia. Y no son así. Y entonces cuando tú actúas o quieres, digamos, introducir tu cultura al relato sagrado y piensas que todos tienen que hacerlo como es parte de tu cultura, ahí es donde nosotros cometemos el error. La cultura no debería afectar la comprensión de las escrituras. Y vuelvo a decir, la cultura trasciende, va mucho, digamos, si es cierto, trasciende nuestra vida, va mucho más allá, pero la Biblia es mucho más poderosa y trasciende aún más que la cultura. Bueno, vamos por otro lado, el tema de la razón, ¿ya? El tema de la razón, que fue otro de los pensamientos que estudiamos de cómo podemos nosotros ser influenciados en nuestro enfoque para estudiar la Biblia. Ahora, la razón, dice el texto de 2 Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahora, ¿qué hay de bueno en la razón? Yo estaba leyendo también mi folleto. Nosotros sabemos que la razón es la capacidad para pensar, para analizar, para establecer relaciones entre las cosas, para juzgar. Esto proviene de Dios sin duda. Dios nos dio la capacidad para pensar. Con ello nosotros podemos llegar a conclusiones correctas y ser convencidos por la verdad. Miren qué importante lo que estamos diciendo. La razón también nos hace sabios, dice la Escritura, porque si está sometido directamente a la voluntad de Dios. Incluso en nuestra adoración debemos actuar en forma racional. Pero por otro lado, ¿qué hay de malo, cierto, en la razón? Yo anoté un pensamiento aquí en mi folleto cuando hablamos del racionalismo. Dice que el racionalismo es la base para llegar a todo pensamiento y niega todo lo que no puede comprender. O sea, en otras palabras, las personas cuando se encuentran con algo que no pueden entender, por ejemplo, como los milagros de la Biblia, entonces allí la persona no los acepta porque no lo razona, no lo entiende, no lo comprende. Y entonces ahí vemos nosotros cómo el pecado afecta la capacidad para razonar y para pensar correctamente. Por lo tanto, si hay algo que tiene de malo la razón, es peligroso cuando queremos abarcarlo todo, cuando queremos comprenderlo todo, cuando nada se escapa a nuestro pensamiento. Y la verdad es que eso es imposible. Al no aceptar aquello que nosotros no podemos racionalizar, que no podemos pensar, rechazamos lo que no entendemos o lo sobrenatural, entonces de alguna manera nos alejamos nosotros de Dios, porque si bien es cierto en la Escritura hay hechos que son sobrenaturales. Y Dios es el único que puede darnos la comprensión de esos hechos sobrenaturales para poder también encontrar el camino para la salvación y para la vida eterna. Y por último está la Biblia, ¿cierto? La Biblia. Dice allí en Juan 5:46, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque dice de mí escribió él. Hermano, nosotros tenemos que entender que la Biblia es la palabra de Dios y está por sobre todo concepto. La Biblia es el libro que Jesús mismo nos invita a estudiar y lo hemos visto durante esta semana. Y los apóstoles también confirman el relato sagrado. Nos ayuda a comprender mejor y a creer y a tener fe. Como dice 2 Timoteo, es la palabra inspirada por Dios, útil para toda nuestra enseñanza. Ahora, en cuestión de fe y en cuestión de doctrina, está por encima de la tradición, está por encima de la experiencia, está por encima de la cultura y está por encima, ¿cierto?, de la razón. Y todas estas cosas juntas han de ser evaluadas y analizadas por la Biblia. Ahora, ¿qué hay de malo en la Biblia? En realidad, yo no encuentro nada de malo en la Biblia. Todo lo contrario. Siempre cuando nosotros nos dejamos guiar por el estudio y la reflexión diaria, por su propio autor, que es Dios mismo, el Espíritu Santo, dice que nos va a guiar a toda verdad. Y de alguna manera nos va a permitir comprender, y todo lo que contradiga la Biblia, ¿cierto?, nos va a hacer con sabiduría entenderlo, comprenderlo, asimilarlo y por último aceptarlo. Porque yo creo que de alguna manera hay cosas que a lo mejor para nosotros van a ser incomprensibles.
pero no por eso, ¿cierto? Nosotros no vamos a creer en la palabra, en la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Ah? Miren qué importante es lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ah? Y por otro lado, la Biblia, hermano, hace alusión a Cristo, y Cristo nos lleva a la salvación. De hecho, Jesús mismo, ¿cierto? En la palabra confirma esto que yo estoy diciendo. ¿Ah? Cuando le dice a Moisés, ¿cierto? Que toda escritura o sea, a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios, y le dice a Moisés que así como los profetas, ¿cierto? Y toda la escritura hablan de mí, ¿no? Eso es lo que el Señor le confirma a Moisés. Bueno, quisiera concluir con una cita del Espíritu Profecía. Dice Elena de White cuando escribe en el libro La Educación Cristiana: no debiéramos permitir que ningún argumento humano nos desvíe de una investigación bíblica cabal, de la verdad bíblica. Las opiniones, las costumbres de los hombres no han de ser recibidos como si tuvieran autoridad divina. Dios ha revelado en su palabra en qué consiste todo el deber del hombre, y nosotros no hemos de dejarnos apartar de la gran norma de justicia. Él envió a su Hijo unigénito, para que fuese nuestro ejemplo, y nos invita a oírle y a seguirle. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos acompañe, y que nosotros, al estudiar la Biblia, podamos enfrentar el conocimiento a través, ¿cierto?, de todos estos elementos que son importantes para nuestra vida: la experiencia, la razón, la cultura, la tradición, y por sobre todo la Biblia, que son elementos importantes y nosotros podemos utilizarlos de la mejor manera. Que Dios nos bendiga y que tenga un lindo día.